En el Día Internacional de la Alfabetización, el Instituto de Educación para Adultos del Estado entregó su certificado de secundaria a la joven Fátima Ibarez Solís, que es ejemplo de superación y de ganas de salir adelante. Con el apoyo del instituto y de su maestra, la joven concluyó su educación básica y su discapacidad visual no fue un impedimento. Si se dan la oportunidad, yo diría a la gente que la verdad la aprovechen, porque no diga que no voy a estudiar, nada. Pues eso, la verdad, estudiar y estar en casa acostado, eso no va a ayudar en nada. Cuando uno quiera más adelante que quieras buscar un trabajo, si no hay certificados y aprendizajes, en ningún lado te van a dar un trabajo para que puedas luchar y salir adelante. En cambio, con el estudio y los certificados, pues agarras una carrera y tienes tu carrera profesional. Para el Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán, es modelo a seguir, porque la historia de Fátima trascendió en el país. Fátima viene aquí a recibir atención en el INEA YAEI, y al final Fátima es quien nos da a nosotros un mayor motivo de alegría y satisfacción. Fátima viene a ser en esta institución un motivo de satisfacción, un motivo de ejemplo, y se convierte en una modelo a seguir para todas las mujeres y para todos los ciudadanos. Viene a demostrarnos con sus estudios, con sus logros, con sus metas, que todos podemos alcanzar nuestros objetivos. También su esposo Joel recibió su certificado que avala la conclusión de sus estudios de educación básica. Con imágenes de Juan Velázquez, el reporte de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.